Bienvenidos al seminario de decisiones financieras para industriales PYME. Esta es la primera jornada, vamos a tener dos jornadas, una el día de hoy, otra mañana. Como siempre saben que nos pueden escribir a partir del botón de preguntas y respuestas que tienen abajo y también desde el chat vamos a recibir directamente nosotros. Bien, estamos acá con Alexan Buyukurt, que va a ser el profesor del día de hoy. Alexan, vamos a empezar, me parece, porque ya tenemos 60 conectados, que es un lindo número. Alexan es consultor especialista en negocios y también es profesor del MBA de la Universidad Torcuato Di Tella. Y bueno, hoy vamos a hablar algo que nos interesa a todos como industriales, además de la producción, obviamente el manejo financiero, ¿no? Alex, ¿nos querés contar un poco cómo vamos a dividir los temas de la jornada? Buen día, antes que nada, gracias Lau por la convocatoria y gracias a todos. Somos 61, es un montón, así que para mí es un placer em, compartir este rato con ustedes. Sí, algo que ahora les voy a contar un poquito más a qué me dedico y voy a hacer una presentación un poco más amplia de mi perfil y cuál es mi mirada. Lo que es importante, a lo que mencionaba recién Lau, es contarles que hoy vamos a estar hablando de los conceptos más básicos del mundo de las finanzas, más en el contexto actual, ¿sí? Y mañana la propuesta es levantar un poco lo que vamos a recopilar hoy y tratar de buscar cómo podemos mejorar esa performance a partir de la implementación de nuevas tecnologías, como por ejemplo, y una de las que más vamos a hablar, es la inteligencia artificial. Entonces, la idea es hoy, y es un poco importante definir esto para entender la expectativa también de quienes están del otro lado. Vamos a pasar por lo básico, vamos a hacer un repaso básico que viene muy bien para las necesidades hoy que tienen las distintas organizaciones. Y mañana le vamos a meter un poquito más de nuevos modelos, digamos, de gestión, nuevos modelos de tecnología aplicada y demás. Así que, no sé, decime, Lau, si querés comentar algo más, si no, vamos No, a arrancar. perfecto. Vamos arrancando. Algo importante es vamos a compartirles a todos la presentación de Alex, así que quédense tranquilos y bueno, disfruten del seminario. Adelante, Alex. Yo me quedo acá, digamos, Bueno, con una de las preguntas y tipo de cuestiones. sí, buenísimo. Bueno, gracias de nuevo. Vuelvo a hacer referencia a lo que recién mencionábamos con Lau. Bienvenidos a todos. Sí, gracias. Somos 72, somos un montón. Si alguno muy probablemente pueda sentir que lo que vamos a conversar al principio le resulta un poco básico, redundante, entiendan que estamos tratando de nivelar a toda la audiencia y para salir después, luego, a partir de mañana, ya con esta idea de trabajar con nuevas tecnologías. Vamos a arrancar. Entiendo ahí que se ve mi pantalla. Así que nada, vamos avanzando de a poquito. Les quiero primero contar sobre mí, ¿sí? Esta es una foto mía dando una charla TED, pero más que nada les quiero explicar un poquito quién soy, a qué me dedico. Lo más importante hoy por hoy, soy padre, tengo un niño de 6 años, me gusta siempre arrancar por ahí porque es lo que más me define hoy como en mi día a día, en mi agenda y lo que más disfruto realmente. Soy exalumno de la Universidad de Itela, hice la maestría en el año 2013, 2014 y luego fui a terminarla a Holanda, ¿sí? El MBA. Hoy actualmente soy profesor en grado, soy profesor en el MBA, soy profesor también en los programas de educación ejecutiva y en los programas In Company. Los programas In Company son los que las compañías, las empresas, las pymes, de alguna manera contratan a la universidad para que lleve adelante formaciones en sus propias instalaciones. ¿A qué me dedico actualmente por fuera del ámbito académico? Me dedico específicamente a la construcción de modelos de negocio. ¿Qué significa esto? Lo que se llama marketing de producto. En general, la gente asocia el concepto de marketing al marketing comunicacional, al marketing que de alguna manera es el que nos trata de ofrecer un producto, venderlo, vincularlo emocionalmente, pero hay una instancia anterior, tanto en el diseño del producto o del servicio, como en los rediseños, que se llama marketing de producto, que básicamente es la estructuración, ¿sí? Todo lo que está vinculado a la morfología, al tamaño, al formato, dónde va a venir el dinero, cómo van a gestionarse los clientes, cuál va a ser la comunicación en la que buscamos. Todo eso se llama marketing de comunicación, perdón, marketing de producto. Y eso es a lo que me dedico, lo que más digamos, me lleva a la agenda día a día. También soy consultor, estoy trabajando con varias empresas locales muy importantes, trabajo con YPF, trabajo con algunas petroleras también en el desarrollo de sus productos digitales, yo justamente negocio.
digital. Mañana vamos a tener nada sobre la digitalización para resolver un paradigma en el que estamos ahora tratando, digamos, de enfrentar. Soy speaker, como les dije también, doy charlas, doy conferencias, y lo más importante, y por eso el enfoque del día de hoy es tratar de entender lo que está pasando para poder salir a partir de ahí con, con no un capricho, sino o una bajada impuesta, por el contrario, sino tratando de vuelta, de ver la forma en la cual podemos comprender el contexto, comprender las variables que tenemos a disposición y en función de eso tomar las mejores decisiones que podamos. Adelanto por acá, el chat está abierto, háganme todas las preguntas, por favor, los chicos del otro lado me van a estar ayudando para levantar las preguntas, así que cualquier duda, cualquier sensación, digamos, cualquier pregunta, por más básica que consideren, aprovechen el espacio y hagan las preguntas. Acá no hay ninguna pregunta boba ni nada de eso. Todas las preguntas tienen valor, con lo cual aprovechemos esa instancia para poder conversar y para que ustedes me puedan dar su mirada, su opinión o alguna inquietud que tengan. La agenda de hoy, vamos a arrancar nuevamente por lo básico, con algunas miradas más aplicadas al negocio, ¿sí? Lo más avanzado en términos de gestión financiera, ¿sí? Y algunos escenarios complejos para conversar, para que podamos debatir y para que podamos tener una mirada sobre también el uso de lo financiero o el uso de lo numérico, porque el uso de lo numérico muchas veces está sobreestimado, a veces está subestimado y a veces está sobreestimado. La subestimación, básicamente el riesgo que trae es no entender el riesgo que impacta en el negocio, subestimar la cuestión financiera, no tener noción del daño que puede generar no tener unas finanzas saludables. Y la sobreestimación es creer que es la única variable posible o la única variable que hay que atender, cuando a veces hay variables de negocio que ustedes más que nadie saben que se pueden también jerarquizar y que tienen que ver con el día a día del negocio. Y arrancamos siempre por acá. Sí, porque este formato o este espacio, este workshop no sería cierto, no sería una realidad si no fuese que tenemos un contexto nuevo, ¿sí? Venimos de un cambio de tendencia y esto es 100% analítico, si no hay ninguna bajada ni ninguna intención de hacer una descripción política, sino una bajada contextual, donde pasamos, y ahora les voy a mostrar algunos gráficos, algunos datos para que empecemos a tratar de entender en el contexto en el que estamos, hemos cambiado el modelo, ha cambiado el modelo. Fíjense este gráfico que les comparto. Este es un gráfico que habla naturalmente del dato más relevante de la Argentina de los últimos 20 años, que diría que es el dato inflacionario. Y hace 24 años vamos viendo un crecimiento, ¿sí? Pero no importa el monto, sino la tendencia. La tendencia habla también del contexto y de las reglas de juego en las cuales nos vimos de alguna manera involucrados o nos vimos eh, obligados a tratar de gestionar los negocios. O sea, esto no tiene no importa la dimensión ni el arco político, insisto, es simplemente que determina las reglas del juego en las cuales ustedes tienen que gestionar sus negocios. Ese cambio de tendencia, fíjense cómo, digamos, la caída abrupta, que no es cero obviamente, pero la caída abrupta cambia las reglas del juego, cambia el formato en el cual ustedes van a tener que gestionar su negocio y van a tener que, digamos, estructurar todos los procesos que están detrás para poder llegar a un nivel de eficiencia razonable y tratar de lidiar con estas caídas por ahí que se dan en la rentabilidad o en los momentos en los cuales la venta aflojan y demás. El otro gráfico que les quiero compartir, que también es muy interesante, es el nivel de PBI que hay. O sea, el crecimiento durante un lapso de tiempo muy grande del PBI per cápita en Argentina, ¿sí? Que se da en el medio del gráfico, y cómo a partir, digamos, de los últimos, les diría, 6 7 años, un poquito más quizás, empieza a caer. Y esta tendencia no es solamente local, esta tendencia es una tendencia global, y esta tendencia global obliga naturalmente también a replantear que el ingreso medio por persona a nivel global está cayendo y está cayendo drásticamente. Esto hace naturalmente que los salarios cada vez tengan menos impacto, el poder de compra sea menor, ¿sí? Con lo cual, lo que afecta al modelo de negocio de cualquier pyme o de cualquier empresario mediano no simplemente es la contracción en algún punto de- del modelo macroeconómico o la expansión del modelo macroeconómico, sino que también está muy vinculado con el nivel de ingreso medio, ¿sí? Y el nivel de ingreso medio está, digamos, está determinado por el aporte de la gente, digamos, de nosotros como empleados o como parte del sistema, ¿sí? Dando valor a la economía. Y en una explosión, y lo vamos a ver un poco mañana más en profundidad, de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, de modelos basados en datos, de LLM, que son los lenguajes con los que operamos
esto va a tener una tendencia cada vez mayor. Entonces, muchas veces, a ver si el problema es multifactorial, simplemente estructura macroeconómica o de las reglas de juego, o también además está determinado por otros elementos más, como por ejemplo, insisto, el menor nivel de ingreso familiar promedio, producto de digamos, de que el trabajo humano cada vez es menor. Mañana, si puedo, me voy a tratar de acordar, le voy a traer un gráfico sobre esta tendencia basada en el salario promedio anual de los profesionales de la salud, de los médicos. Y la verdad que la medicina obviamente va evolucionando, pero el médico, el trabajo que hace es bastante similar año a año, asistencial, y su nivel de ingreso va decayendo año tras año. La forma de resolver ese ingreso, la forma de resolver esa falta, esa brecha, es a través de más horas, más guardias. Entonces, esa problemática, insisto, no es solamente, digamos, local o latinoamericana, sino que es una tendencia global que todos los países están debatiendo, ¿sí? Entonces hay doble y triple impacto muchas veces en la caída del poder de compra. ¿Qué es lo que ha cambiado? Hicimos recién una mini referencia a eso, ¿sí? Lo que ha cambiado básicamente es el modelo, ¿sí? Si tenemos em, el modelo en términos de reglas de juego, insisto, saquemos cualquier interpretación política. El modelo básicamente donde hoy exige, es un modelo más, si quieren, abierto, más de competencia, y eso obliga naturalmente a que en esta balanza donde se equilibra la demanda y la oferta, y no hablo de demanda, oferta de dinero, ni macro, sino demanda, oferta, me refiero a quienes ofrecen productos o servicios en los mercados y quienes los demandan como consumidores. Nosotros somos parte de los dos, somos parte de la demanda, ¿sí? A la hora del almuerzo, cuando elegimos la comida por Rappi, y somos también después de las 18 horas. Ahora, de 9 a 18, salvo el horario de almuerzo, somos parte de la oferta. Y la realidad es que hoy pasamos un modelo donde veníamos de un modelo donde la presión en algún punto estaba más orientada al lado de la demanda en la gestión del ingreso, si quieren, en la tripulación del ingreso, y hoy el peso por el cambio de modelo, por el cambio este de modelo en el que estamos ahora, un modelo más abierto, le traslada la presión a la oferta, le traslada de alguna manera la necesidad a que los elementos de productividad se den desde el lado de la oferta, que son ustedes mismos, pero en otro ámbito, ¿sí? Tratando de buscar que la rentabilidad no caiga, que la utilidad no caiga, ¿sí? De alguna manera que el nivel de actividad comercial también se mantenga, ¿sí? O que no se traslade. Muchas veces lo que ocurre es que uno ve que algunos comercios o algunos modelos de negocio van cerrando o van entrando ya en su ciclo descendiente y naturalmente la lectura es, eso se cayó, pero también pudo haber una transferencia a otro formato comercial o a otro formato de consumo. Entonces, hoy la oferta, y por eso yo agradezco muchísimo y me parece una visión muy vanguardista de parte de la Unión Industrial, que podamos llevar adelante este tipo de capacitaciones, este tipo de comunicación, porque hoy realmente la presión está del lado de la oferta. Les quiero contar una anécdota con respecto a esto. Los últimos años, en el ámbito académico y en el ámbito personal, digamos, pero siempre del plano laboral, siempre los requerimientos de parte de mis clientes eran, bueno, háblame sobre liderazgo, háblame sobre comunicación, háblame sobre, o sea, formanos a nosotros a nivel, en las empresas, a nivel nuevas tecnologías, a nivel digitalización. Y el último año ha sido justamente digamos, un requerimiento distinto de base. O sea, no de la cultura, es a que la gente entienda, que el equipo pueda entender qué es el costo de capital, que entiendan qué significa que la merma, que no estás. ¿Por qué? Porque hoy hay una presión muy grande sobre la productividad, hay una necesidad, ¿sí? De rentabilidad por un lado y de productividad por otro. Este es el contexto, insisto, este es el contexto que yo estoy notando, obviamente está sesgado por mi experiencia y por mi ciclo, digamos, y por mi cercanía con los clientes con los que trabajo, pero sí me parece como contextual y tiene sentido y digamos, me da cierta tranquilidad entender que hoy me parece que es mucho más importante poner el foco en la conversación sobre cómo se generan nuevos modelos digamos, de productividad y cómo de alguna manera buscamos tratar de resolver esta transición, poniéndole mucho, como les decía, mucho esfuerzo a entender de nuevo lo básico. Y ahí hay que moverse lo más rápido que se pueda. ¿Y por qué es importante las finanzas? ¿Por qué empezamos a poner nuevamente sobre el mostrador el concepto de tomar a las finanzas como un aliado estratégico en este contexto? Primero porque es importante tomar decisiones informadas. Y hoy, mucho más que nunca, ni hablar mañana, literalmente mañana, ya vamos a hablar un poquito de esto, pero el volumen de información que se genera diariamente en los consumidores, y ni hablar en la actividad digital,
es enorme. Entonces, hoy tomar decisiones, digamos, basadas en datos es mucho más fácil y es mucho más útil y realmente habla de la sustentabilidad de un modelo de negocio que no hacerlo. Entonces, mañana vamos a meterle mucho más a eso, vamos a hablar de modelos de digitalización y por qué el dato digitalizado sirve para todo esto, ¿sí? Y hasta dónde nos lleva. Pero es importantísimo empezar a entender que ya les diría que es un commodity en términos de la gestión corporativa. Por otro lado, el segundo elemento y la planificación, y hablamos de presupuesto acá y la planificación, y siempre se sucede en el aula que muchas veces la gente cree que no es buena planificando, y siempre doy el mismo ejemplo. Si yo cualquiera de ustedes que están acá, cualquiera de los ciento y pico que somos, le diría, bueno, a ver, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es el plato que mejor te sale? Y uno me va a decir, mira, yo sé hacer pasta, entonces le pregunto, bueno, y contame si somos cuatro personas, que no, y bueno, voy a hacer la salsa, la preparo 30 minutos antes y necesito esto, esto y esto. Y el nivel de detalle con el que me describe esa receta o cualquiera, sobre todo que haga, por ejemplo, no sé, los asados los domingos, ya sabe naturalmente cuánto tiempo tiene que tardar en hacer la compra, qué cantidad de carne compra, cuánto tiempo antes prende. Bueno, esa planificación, hay que llevarla, ese mismo nivel de planificación, esa misma actividad, digamos, que hace nuestro cerebro, hay que llevarla también al plano, digamos, propio de la empresa. Muchas veces, insisto, la gente cree que es mala planificando y la respuesta es que no existe persona que no sepa planificar, porque si no la vida sería completamente torpe. No podríamos llegar nunca a tiempo, comeríamos todos los días distintos, a distintos horarios. Entonces, la planificación no es que naturalmente la búsqueda detrás de la planificación sea el éxito de haber planificado bien. O sea, a nadie le interesa, a la gente que convive con la planificación, obviamente le interesa minimizar la dispersión entre lo que planificó y lo que el resultado fue, pero el objetivo es más bien la plasticidad para el tiempo de respuesta. Es entrenarse en entender escenarios, en entrenarse en moverse rápido. Y el moverse rápido solo puede ocurrir, solo puedo resolver un problema si estuve cocinando algo, porque sé las alternativas que tengo. O sea, la planificación en este sentido, quiero que se la lleven como un recurso no tanto de éxito, sino de agilidad mental y agilidad de movimiento, ¿sí? Y por último, la evaluación de los resultados. Hoy, insisto, hoy tenemos un montón de herramientas muy sencillas. Mañana les voy a compartir algunas como para que puedan hacer sobre la matriz de datos, puedan sacar información relevante, puedan tomar decisiones. Hoy la inteligencia artificial eh, es un lujo que naturalmente siempre fue un elemento propiamente utilizado por los CEO de las compañías, que es el asistente. Hoy nosotros tenemos un asistente 24/7 que le podemos pedir absolutamente todo. Entonces, para que ese asistente se convierta en alguien que de alguna manera nos dé un valor y nos dé un servicio relevante, también nosotros nos tenemos que convertir en CEOs que sepamos pedir qué es lo que necesitamos. Entonces, esa transformación es la que vamos a mañana de encarar un poquito y vamos a conversar, pero sepan que ese recurso está. O sea, hoy tenemos todos a disposición multiplicidad de agentes, ¿sí? Y como les decía recién, de asistentes, si quieren, que nos permiten llevar nuestra productividad mucho más allá. La contracara de eso, naturalmente, es nosotros tenemos que levantar el seniority. Nosotros tenemos que subir nuestro nivel de exigencia y tenemos que subir nuestro nivel de información. Arrancamos por lo básico. Conceptos financieros básicos, esto lo sabemos todos, ingresos, costos, punto de equilibrio y beneficio. ¿Por qué me quiero detener en esta cuestión básica? Porque quiero llegar a un concepto en un minuto, ¿sí? Que para algunos es muchas veces confuso y ajeno y que nos va a dar un elemento de negocio bastante interesante, ¿sí? Más ahora. ¿Por qué? Estamos yendo cada vez más a modelos em, y a formatos comerciales donde lo que tratamos de eliminar son los costos fijos. Tratamos de buscar la variabilización de los costos. La variabilización de los costos lo que nos permite muchas veces es sacarnos la necesidad, y ahí entra mucho el ámbito digital. El ámbito digital tiene como lógica natural eliminar los costos fijos casi o eliminarlos o reducirlos a la menor expresión posible. ¿Sí? No es lo mismo un banco digital, por ejemplo, no sé, Ualá, ¿sí? Que, no sé, vamos a ir al Banco Patagonia, que tiene puntos de venta, tesorerías. Entonces, la digitalización, me insisto, mañana lo vamos a retomar, lo que busca naturalmente es bajar los costos operativos completos, minimizando el impacto de los costos fijos, ¿sí? Otro elemento central que quiero que empecemos a incorporar, siempre con la mirada de negocio, ¿no? O sea, el dato anterior sobre los costos es interesante,
siempre y cuando se entiende que la tendencia es ir a modelos de negocio cada vez con menor impacto en los costos operativos, ¿sí? Y ahí vamos a ver mañana cómo la digitalización y la inteligencia artificial juegan un rol central. El otro elemento que ahora de alguna manera estamos empezando a ver que empieza a tener un formato distinto, justamente por un nivel inflacionario medianamente estable, ¿sí? Medianamente porque, bueno, em, hay ciertos momentos por demanda o por correcciones todavía en la macro que se van a ir dando ciertos niveles todavía no controlables y por la inercia que tiene digamos, un cambio de esta magnitud en términos de reglas de mercado. Pero el elemento valor del tiempo, el valor del dinero en el tiempo, el valor tiempo del dinero es un concepto que es muy interesante empezar a entender, ¿sí? Es muy importante entender que a diferencia de entender que en el tiempo, naturalmente, en un contexto inflacionario, era un beneficio para mí, como pyme, o porque yo por ahí podía gestionar los stocks y mejorar los valores de recompra, o pricear más arriba, poner un precio más caro con el producto final cuando venía la demanda hacia adelante. Hoy no tiene la misma lógica. Hoy eso tiene un costo y en lugar de convertirse en un mayor nivel de ingreso, tiene un elemento, digamos, destructivo en términos de rentabilidad. Hoy los sobrestocks, las sobreestructuras, las compras por adelantado, todo eso genera que nuestro poder de compra hacia adelante o con nuestro poder de utilidad, la utilidad final, se empiece a ver erosionada. ¿Sí? En un contexto, insisto, que todavía se está tratando de estabilizar en un nivel inflacionario que yo no tengo idea si va a quedar todavía en este lugar. Comunican que va a querer que baje más, pero la idea es que se lleven el concepto sobre que el valor del dinero en el tiempo siempre se va a terminar erosionando, con lo cual es un cambio natural de paradigma. Y ahí es donde yo quiero que pongamos el foco y ahí es donde yo estoy dedicándome este tiempo, de lo que va del año y el año pasado, al día a comunicar esto. Lo que antes era una ventaja competitiva o una ventaja tener el producto, porque insisto, cuando venía la demanda, yo podía poner un precio por encima del valor de recompra, porque tenía el stock, porque la demanda venía y demás. Hoy es un costo financiero, ¿sí? Muy grande. Entonces, ya solamente cambiar eso, entender ese cambio en 112 personas que somos acá, si algunos pocos ya eso lo pudieron incorporar, para mí es una ganancia. Seguimos avanzando un poquito más. ¿Sí? Costo de oportunidad, un concepto bastante básico, ¿sí? Que de vuelta, en un formato donde el mayor nivel de ingreso, volvemos a un paradigma anterior, donde el mayor nivel de ingreso o el mayor nivel de utilidad o de rentabilidad de mi negocio viene dado por mi actividad principal, ¿sí? Por esta lógica, donde yo por ahí gestiono los stocks, gestiono de alguna manera a la demanda cuando viene. El costo de oportunidad es un concepto que básicamente lo que nos enseña es si elijo A versus B, ¿qué estoy dejando sobre la mesa? Entonces, acá toma mucha más relevancia, en este contexto nuevo, la idea de empezar a desarrollar también nuevas líneas de producto, porque en general los costos de oportunidades van a ir bajando. Si yo tengo dos, tres líneas de producto o dos, tres unidades de negocio y una se lleva el 80% de la utilidad y de la rentabilidad de mi negocio, bueno, naturalmente yo voy a dejar de Pareto, la ley de Pareto, el 80-20, voy a dejar de poner el foco sobre las otras. Si mi línea de producto empieza de alguna manera a erosionarse parte de la utilidad de esa unidad de negocio, bueno, naturalmente tengo que empezar, lo cual es natural, sucede en todos los mercados, digamos, todos los productos tienen ciclos de vida, todos los productos tienden a la comoditización y cuando se comoditizan pierden, digamos, el atractivo desde la demanda. No es que ustedes están haciendo algo mal, sino que el consumidor, nosotros como consumidores, nosotros mismos, muchas veces, no sé, consumimos un producto de higiene personal y es bastante irrelevante en nuestra vida. Vamos digamos, a la rentabilidad o a la utilidad, si quieren, o al margen del modelo de negocio muy retail, es muy bajito. Entonces, tenemos que empezar a desarrollar nuevas líneas de productos, cross-selling, quizás upselling, modelos de negocio donde la venta tenga digamos, una menor incidencia en costos de comercialización. Ahí entra, vuelvo a lo que decía antes, entra lo digital, ¿sí? Eh, Perdón, Martín, ahí vi una pregunta. Martín dice, cuando se decía, Lau, ¿me ayudas a alguna pregunta que hay acá? Perdón, a ver. Sí, queda grabado, Mariano. Cuando se Sí. decía que la información de los consumidores es prácticamente un commodity, ¿en dónde puedo encontrar esa fuente de información?
fuente, perdón, vamos a repasar esto antes de seguir avanzando porque vi que hay una pregunta. No, le La estaba información, contestando justo, Alex, no te quería interrumpir. Yo creo que no pasa nada. Martín, Bueno, sí, sí, Martín habla, vos hablaste como que la información hoy está disponible, muy disponible y que termina siendo un commodity, y creo que él consultaba dónde se encuentra esa información, o sea, cuáles bueno, son. gracias, buena pregunta, Martín. La información está en todos lados, pero está en todos lados donde yo ponga un señuelo o ponga un anclaje o ponga algún tipo de anzuelo para poder captarla. Si yo tengo un diseño de producto, y esto no hablo de lo digital, naturalmente, puede ser en el ámbito físico, puede ser en el ámbito digital, puede ser un híbrido, donde yo no elijo en ningún momento o no diseño espacios de captación de información, la información no la voy a tener. Pero, Malena, vamos a profundizar un poquito eso. Sepan que nosotros, como consumidores y como agentes de una economía, les diría ya casi naturalmente digital, generamos casi 1.7 gigas de información diaria. 1.7 gigas son dos discos de la época que escuchaba yo música en CD. Esa es la cantidad de información que nosotros generamos. ¿Llegan a vos? ¿Llegan a mí? No, porque yo no me dedico a captar esa información, no tengo por ahí un modelo de negocio, no estructuré una estrategia de captación de datos. ¿Se entiende? En el caso de IPF es la aplicación, por ejemplo, el señuelo que hemos construido. Y para empresas más pequeñas hay un montón de recursos también, ¿sí? Pero la información está, la información se está generando. Entonces es importante después ver, obviamente, en la tipología de la compañía, en el tipo de estructura comercial, en el tipo de red de distribución y demás, qué se puede ir incorporando para empezar. Y siempre las primeras veces va a ser más torpe, pequeña, no tan jugosa, pero una vez que esto se vuelve cultura, una vez que esto se vuelve parte de la lógica de negocio de la organización, en 3 4 5 años por ahí, o en menos tiempo también tenés una matriz de datos que te ayuda un montón a la gestión del negocio. ¿Sí? Alex, te hago una pregunta más que me parece que va en línea antes de seguir. Vale. Acá Emanuel nos está preguntando, para el caso de las empresas que prestan servicios, ¿ves el mismo proceso de comodización? Sí, claro. Y el ejemplo más claro, lo vemos mañana, es el de ChatGPT. ChatGPT duró 2 años jugando solo. Las barreras de entrada en el servicio son muchísimo más altas. Perdón, muchísimo más bajas. Esa es mi dislexia a veces, perdón, ¿eh? Pero digo, en el ámbito físico todavía hay anclajes muy duros que tienen que ver con lo relacional, con la distribución, con el aparato de infraestructura puesto en marcha. ¿Sí? La distribución de Arcor es la más grande de Argentina, la más potente. Entonces, siguen anclajes todavía muy estrictos. YPF es el retail más grande de Argentina. Les cuento tres datos para los que no lo saben. YPF es el principal vendedor de café de Argentina. Es el segundo vendedor de hamburguesas y el principal vendedor de pelotas con la campaña de Messi. Entonces, en el físico obviamente hay barreras de entrada mucho más altas. En el ámbito de los servicios es mucho más difícil sostenerlas en el tiempo. Y ahí hay otro paradigma, no me voy a meter en eso, que tiene que ver más con la experiencia de usuario, con la gestión, digamos, de la experiencia como el core del negocio. Pero sí les diría que el servicio sucede y sucede de una manera mucho más acelerada. Es más fácil que te copien. Hoy en un teléfono tenemos 5 inteligencias artificiales. Tenés la que viene con iPhone, con Apple, por ejemplo, el que tenga un Apple, la que viene con Meta, la que tiene el WhatsApp, la que tiene el chat GPT, DeepSeek, y son 5 que están compitiendo hace 1 año y medio. Sigo avanzando. Entonces, entendiendo que esta lógica no es propia de Argentina, por favor, saquémonos eso de la cabeza, porque eso es lo que muchas veces no nos deja ver hacia adelante. Es una lógica global, la comoditización. Mucho del daño que ocurre en el éxito corporativo, en el éxito de negocio hoy, no tiene que ver solamente con la macro nuestra, que sí, obviamente, juega un rol muy importante, pero hay una tendencia global a que de vuelta, mucho más empoderamiento de la demanda, modelos de negocio más cortos. Lo vamos a ver todo un poco más, un poco más en profundidad mañana. Quiero que entiendan que hay que empezar a pensar en nuevos modelos, digamos, de ingreso, nuevas líneas de ingreso. De la misma manera, y esto sucede en la vida personal, antes trabajaba el hombre y solamente con eso alcanzaba, después tuvo que salir a trabajar la mujer porque se comoditizó el ingreso, porque el nivel de ingreso medio en las familias fue cayendo, después es el hombre, la mujer un plazo fijo, el hombre, la mujer un plazo fijo y alguna changa, y el hombre, la mujer, o sea, ese nivel de comoditización se da en todos los ámbitos, ¿sí? Y van surgiendo nuevos jugadores, van surgiendo nuevos modelos, em, nuevos talentos que generan valor. Los desarrolladores de tecnología ahora pasaron a ser, casi no les diría irrelevantes, pero de menor valía, y hace 5 años eran las estrellas de las organizaciones. Esto es un ciclo que se mueve, ¿sí? Son dinámicas los momentos.
Y ese dinamismo también nos obliga a movernos rápido. Ya no existe más esa estructura mental, o no es recomendable, donde las variables son estáticas, ¿sí? Entonces, es importante entender que por ahí, si yo, no sé, hay un punto de venta, hay un espacio que no estoy aprovechando, no atarse, no enamorarse de lo que tengo, aprender a reinventar los sueños, entendiendo la lógica del costo de oportunidad, entendiendo la lógica de, bueno, quizás me conviene empezar a invertir tiempo, energía en desarrollar una alianza o en un producto nuevo, complementario, porque me va a traer mucha más rentabilidad eso que el negocio core. Y el ejemplo más concreto es el chicle que está en el punto de venta pegado a la caja registradora en el coto, ese es el que se lleva la contribución marginal más alta, porque casi casi no arrastra costo, no arrastra costo fijo. Todo lo demás está muy bien, pero está en los niveles, digamos, de utilidad o de margen, si quieren, natural de su propio negocio porque ha madurado. Ahí es donde ganan plata realmente. Seguimos avanzando. Preguntas, vayan haciendo, por favor. Algunas ideas como para empezar a transitar este camino, ¿sí? Empezar a meterle análisis, empezar a meterle, mañana les voy a dar unas cuantas herramientas, ¿sí? Pensar también, y esta parte me parece importantísima, ¿sí? Me parece importantísima, construir el valor futuro de su negocio. O sea, ustedes no se van a dedicar mañana a otra cosa, muy probablemente. No es que usted dice, ¿sabes qué? Yo estoy en la empresa familiar o en la empresa que creé y la semana que viene me dedico a otra cosa. O sea, van a tener 20, 30 años por delante, 10 a los más grandes, y esa mirada de pensar en largo plazo implica naturalmente empezar a pensar cómo voy a hacer para que ese negocio mío, para que esa empresa hacia adelante tenga un valor más caro, sea un valor más alto, genere más valor. Y acá empieza a entrar la figura de los datos. Los datos son hoy el oro que le da valor futuro a tu negocio. Empezar a captar datos es el único recurso que está recontraprobado al día de hoy, que le va a dar valor futuro a ese negocio que ustedes están gestionando hoy. Y la mirada de largo plazo, que muchas veces es una entelequia, algo abstracto, mi pensar a largo plazo y te dice, pará, escúchame, tengo 6.000, se me está prendiendo fuego la oficina y vos me estás pidiendo que yo piense a largo plazo. Bueno, hoy ya no es más una entelequia, hoy ya hay datos o elementos concretos que hay que hacer. La forma que yo puedo retener valor hacia adelante, la única forma en la cual yo puedo retener valor futuro en una organización es a través de los datos que voy recopilando. ¿Sí? Porque va a haber historial de compra de mis clientes, porque puedo incluso tener registros. Uno deja tanta información en Google que migrar a otra compañía o migrar a otro proveedor, el costo de la salida es altísimo. Bueno, eso es un formato, insisto, el paralelismo, úsenlo solamente como paralelismo, después hay que buscar el formato aplicado al negocio de ustedes. ¿Sí? Trabajar mucho en el concepto de los costos. Hoy es importantísimo pensar en estructuras o en diseños de negocios que tengan costos operativos bajos, ¿sí? Porque el consumidor no lo puede pagar, no lo quiere pagar y no lo puede pagar. Si hoy una comisión por una transacción inmobiliaria del 3% más el 3% de los costos impositivos y de registración son muy costosos, son muy onerosos para un ingreso medio que tiene la Argentina y toda Latinoamérica. Entonces, no es simplemente que el cliente no lo quiere pagar, no puede pagarlo y jerarquiza otro tipo de consumos. Entonces, ponerle foco a la gestión de los costos, ¿sí? Tiene mucho que ver con lo contextual, no con un capricho, sino tiene que ver con una lógica natural que está pasando, que insisto que ese nivel de ingreso medio baja. Entonces, eso va naturalmente pensar, nos da para pensar que tenemos que pensar diseños o comercialmente más baratos, ¿sí? Más baratos en términos de los costos, sin negociar naturalmente la calidad del producto, porque siempre si no caemos en la calidad de producto. Entonces, estas son algunas ideas como para que ustedes se empiecen. Hay información un montón, hay formación un montón en Ditela, en el ITBA, hay un montón de formación disponible, pero lo más importante es que ustedes se puedan sentar a tomar una formación o profundizar, pueden contar con nosotros también desde la UIA y demás, con la mirada de entender por qué necesito esas herramientas, por qué estoy necesitando hoy repensar el negocio hacia adelante, por qué está pasando esto, ¿sí? Indicadores hoy que se usan naturalmente, margen de contribución, es algo que todos conocemos, es la diferencia básicamente entre el precio de venta y el costo variable. Ahora me voy a detener en esto, ¿sí? Porque es algo muy, 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 muy revelador si entendemos muy bien cómo gestionamos el margen de contribución. El ROI es el retorno, básicamente, de una inversión y la rentabilidad es básicamente lo que genera, ¿sí? Un producto o una línea de producto, dependiendo de cómo ustedes vayan estructurándolo. ¿Por qué me quería meter en esto? Porque para gestionar
estos indicadores claves. El más importante de ellos, el más importante, el más relevante, ¿sí? Y el que muchas veces está desatendido, no por torpeza o por negligencia, sino porque por ahí no lo tienen tan claro, ¿sí? Es básicamente la contribución marginal. La contribución marginal es un concepto que no está muy incorporado en las estructuras, eh, digamos, pymes, o incluso en las corporativas, y ni siquiera en la educación universitaria. Eso es un concepto bastante nuevo que, que viene a colaborar mucho con la idea de entender la diferencia entre el costo fijo y el costo variable, pero de manera aplicada, ¿sí? ¿Qué es la contribución marginal? La contribución marginal básicamente es lo que cada venta, cada unidad vendida, me aporta para cubrir parte de los costos fijos. ¿Se entiende? Voy a volver a repetirlo. Si hay alguna duda, por favor, pregúntenle en el chat. La contribución marginal, el cálculo de la contribución marginal, automáticamente por el formato del cálculo, descuenta el costo variable. ¿Se entiende? Entonces, al descontar el costo variable, solamente me queda un saldo que puedo utilizar para el costo fijo. Y acá se los quiero llevar, y luego, si hay un saldo, obviamente, a un ejemplo concreto. Imaginen lo siguiente. Imaginen que ustedes tienen un comercio a la calle, son un bazar, ¿sí? Y ustedes venden vasos de vidrio, además de otros productos más. El precio de venta del vaso, el PVP básicamente, es de 4 pesos. ¿Sí? No existe más, pero no importa. Vamos a decir que es de 4 pesos. El costo, de alguna manera variable, digamos, el que ustedes digamos, el costo en el cual incurrieron para la compra es de 2 pesos. ¿Sí? Y acá viene la pregunta. Ustedes obviamente dijeron, yo lo compré a 2, lo vendo a 4, con eso cubro lo que vendí, y lo que compré de producto y al mismo tiempo me queda un saldo para cubrir los costos fijos, em, y para tener un mínimo de ganancia razonable. De repente pasa una persona por la puerta del local, se presenta, le dice, hola, sí, ¿qué tal? Me llamo Jorge, quisiera comprar 1.000 unidades de ese vaso, pero no te las voy a pagar 4, te las voy a pagar 3. Y acá viene la duda, y siempre la pregunta es, ¿lo venden o no lo venden? ¿Sí? Y acá me gustaría ver a través del chat, o si tienen la opción de levantar la mano, quiénes estarían dispuestos a vender a 3 pesos. No sé si hay algún formato ahí que podamos interactuar, pero me gustaría tratar de Levantar entender. puede, Alex. Ahí va, Jazmín levanta la mano. Vendería 3 pesos. Ahí Gustavo. Perfecto. Vamos viendo un poquito por qué. ¿Por qué ahí me va levantando la mano? ¿Por qué? Porque esos 3 pesos, y de vuelta, vuelvo a poner, gracias a los que me fueron levantando la mano, ese peso Alex, adicional, sí, y ahí nos están comentando por qué varía. Nos dicen dependiendo del costo fijo que tengan, otros dicen si la demanda es muy grande, eh, uno dice vendo y roto por otros productos, o sea, están como justificando la manito levantada. vamos levantando eso, gracias, Lau, que no lo estaba viendo eso. A ver, vendo y roto productos, si tengo capacidad y puedo bajar costos, sí, dependiendo del costo fijo. Sí, pero salgamos de la lectura interpretativa. Vayamos a la lectura de negocio, de mercado y financiera. Y después vamos a la interpretativa. Después le ponemos la capa de negocio. Pero la regla financiera, y gracias, va a depender del costo marginal. Es que justamente en el entrenamiento, ahí María Laura dio en el clavo. El costo marginal era un cálculo que viene del costo. Y acá estamos encarándolo desde arriba, desde la contribución. ¿Sí? Desde el saldo que me queda desde el saldo que me queda luego del costo variable, de descontar el costo variable. ¿Qué volumen es el que cubrió el total de costos fijos? Ahí me pregunta Guillermo. Cualquiera sea, Guillermo, el volumen, y ahí va la respuesta, ya sea una unidad, 2 unidades, no importa, las que sea que vendí, si está por encima, si el saldo supera el costo variable, es una venta que hay que hacerla, porque me arrastra aunque sea un porcentaje mínimo del costo fijo. Y en una venta ocasional o en una venta que por ahí de repente yo tengo la posibilidad, como les decía, y esto es financiero, de vuelta, después cada uno me dice, mira, yo el stock prefiero guardarlo por. Pero esto es una regla financiera.
La contribución marginal lo que hace básicamente es determinar el saldo luego de que yo descuento el costo variable para ver el saldo que me queda. Ese saldo que me queda, ¿sí? Tiene un doble uso y cualquiera de los dos usos que tenga es saludable, ya sea que me cubra aunque sea parte del costo fijo y no me dé ganancia, ¿sí? Porque mi costo fijo es muy grande, no importa, se llevó una parte del costo fijo, me ayudó a bajar el impacto del costo fijo en mi saldo, en mi saldo de cuentas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, la contribución marginal es realmente, insisto, después cada uno le pone su capa de negocio, porque cada capa de negocio es distinta, porque de repente el valor de reposición a vos te conviene retenerlo, porque el ciclo de reposición, porque es un producto importado, es larguísimo y no lo querés vender, no lo sé. Eso es una capa ya después, si quieren, subjetiva sobre la lectura objetiva. Pero el dato de la contribución marginal, acá hay un ejemplo muy concreto, es una regla de finanzas, es una regla financiera. Se enseña en las universidades, en las escuelas de negocio más importantes del mundo. ¿Sí? Ya sea que lo use para pagar parte del costo fijo y adicionalmente me pueda generar una ganancia o no me dé para generar una ganancia, la contribución marginal es sustentabilidad del modelo de negocio. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Después cada uno es interpretativo en el punto en el cual entendemos que esto funciona así, después cada uno aplica lo que quiere. ¿Sí? Después cada uno con sus variables de negocio va decidiendo si esto es razonable, en qué momento es razonable. De repente, no sé, uno vende productos que son de altísimo consumo en el verano, tiene una estacionalidad muy marcada. Bueno, yo por ahí no me puedo dar el lujo ahí de perderme una venta por más que esté por debajo del PVP. Vendo todo lo que tengo. Algunos me van a comprar a 3, otros me van a cobrar a 4, otros me van a comprar a 5, otros me van a comprar a 3,5, pero todo eso me colabora. ¿Me colabora por qué? Porque me arrastra parte de la estructura, del costo de estructura. Entonces, ya entendiendo eso, incorporando el concepto de contribución marginal, ¿sí? Nos cambia en algún punto la mirada sobre las oportunidades comerciales, transaccionales, las oportunidades con los clientes, ¿sí? A ver, voy acá a la pregunta y respuesta, creo que hay otra. Perdón, ¿eh? A ver, minuto. No, no vi ninguna. Bueno, si ves alguna, la avísame. Ahora sí, bueno, ¿alguna pregunta con respecto hasta acá? Que venimos, yo estoy bastante bien con el tiempo, estamos bien. ¿Algo que les haya quedado, que me quieran preguntar? Abro acá una sesión, se adelantaron un poquito, pero estuvo súper bien. ¿Dudas, sensaciones? Bueno, avanzamos un poco más. A ver, si vendo por encima del costo variable, pero por debajo de la cobertura de costos fijos del mes, ¿no estoy mal vendiendo activos, salvo que tenga una urgencia financiera, depende del costo de oportunidad? María Eugenia, claro que sí y claro que no. Eso es contexto. O sea, mal vender un activo es mal venderlo técnicamente es mal venderlo con contribución marginal negativa. O sea, la línea no está trazada en la interpretación del momento organizacional de alguien o de las necesidades financieras propias. ¿Se entiende? Em, lo que digo es, vos por ahí en algún momento, de la misma manera que uno descuenta un cheque, porque es una cuestión contextual que la necesitas, lo estás mal vendiendo y no sé, si tu necesidad financiera, si esa malventa te permite financiar la compra de un producto que vas a vender mejor, no es una malventa. O sea, mal vender no es salir en una etapa de maduración de un activo menor a la que hubieses esperado. O sea, desde el punto de vista técnico, solo es mal vender. O sea, solo te puedo poner un cero en la universidad si me aceptaste una venta con contribución marginal negativa. Si me aceptaste una venta con contribución marginal positiva, me dijiste, por lo menos me arrastra algo el costo fijo, 10. ¿Se entendió la diferencia, no? Con esta información puedo determinar cuándo es lo que debo vender mensualmente, dependiendo exactamente. Pero ya estamos empezando, Mariano, a tomar decisiones un poco más estructuradas. De repente, si vos tenés una presión sobre los costos porque pagás salario, aguinaldo, estás en la etapa de junio, julio, enero, febrero, bueno, depende, sí, o diciembre, que se pagan aguinaldo, diciembre, enero. Bueno, ahí de repente, si sabes qué, se me viene una. Yo vendo, porque aparte la necesidad de la gente no es que no va a volver a comprar, si no, ustedes no estarían sosteniendo una organización, serían solamente vendedores ambulantes. Entonces, no crean tampoco que la venta no va a ser recurrente. Después tenemos que generar, lo mismo que decía María Eugenia al comienzo del mensaje anterior, la forma de que ese activo no sea el único que se vende y que te quedes atado a que te lo vendí más barato de lo que lo hubiese vendido. ¿Se entiende?
pero sí empezamos a darle un poco más de contexto a la toma de decisión, empezamos a entender en qué momento quizás una venta que parecía ocasionalmente inconducente termina teniendo un impacto positivo. Muchas empresas margen costosos, como de explotación por políticas comerciales. Obtener mayor contribución marginal para cubrir los costos fijos a nivel empresarial. ¿Cómo recomendás atacar esta disyuntiva comercial? A ver, después aparecen distintas estrategias de comercialización para traccionar, para acelerar, para limpiar stock, ¿sí? Que es un poco lo que me pregunta Marcos. Em, Ustedes tienen que tener muy mapeado la conducta de sus costos fijos. La conducta, porque ese es el arrastre más pesado que hoy existe en las organizaciones, el costo fijo. El costo variable se va con la venta. ¿Cuándo el costo variable se convierte en fijo? Cuando tengo demasiado stock. ¿Ok? O sea, la forma en la que yo el variable lo convierto en stock, perdón, lo convierto en fijo es con stock. Por eso los japoneses usan el just in time, no hay casi costo de stock. ¿Sí? Por eso los japoneses se sacaron de encima un costo fijo altísimo que tenían en la estructura automotriz, que era el stock de mercadería. Entonces, mejoraron muchísimo eso y permiten tener productos de altísimo nivel y de altísima calidad de terminación con un precio de mercado accesible. Bajaron ese tipo de costo. Obviamente quieren bajar con automatización, todos vamos por eso, pero como para que se entienda conceptualmente cuál fue el objetivo, fue ese. Entonces, siempre tenemos una presión muy grande sobre los costos fijos. En el ámbito doméstico es lo mismo, chicos, o sea, siempre funciona la misma lógica. No hay una división conceptual entre la vida doméstica y la vida laboral. Funciona de la misma manera. Entonces, la presión siempre es sobre los costos fijos y todos quieren volverse, incluso nosotros como oferentes, nos queremos volver parte de los costos fijos en la estructura de otro. Mercado Libre se quiere volver un costo fijo en la estructura de otro. YPF cuando vende combustible quiere volverse YPF, no que sea acción, que sea YPF la que se vuelve un costo fijo en mi estructura. Entonces, tenemos que aprender a gestionar eso desde la mirada del costo fijo. Y acá voy a la pregunta de vuelta. Muchas empresas cuidan el margen para cubrir sus costos fijos. Sí, en tanto y en cuanto eh, naturalmente seas monoproducto, donde no tenés mucha alternativa para crear costos de oportunidad, para abrir costos. O sea, la forma muchas veces de cuidar el margen de un producto, ¿sí? Tiene que ver también con generar nuevas propuestas, con bajarle la presión a una sola línea de producto, a un solo formato comercial. Otras, como decís, busca por rotación con políticas comerciales agresivas. La política comercial agresiva es también contextual. Yo no voy a poner un cartel que dice 4 pesos en la puerta del bazar para terminar vendiendo a 4. Perdón, a 3. Ahora, si aparece el comprador que por oportunidad, que por contexto o por lo que sea me lo ofrece, no me pierdo la venta. Eso es lo que quiero decir, Marcos. Digo, no es que yo estoy canibalizando mi precio, ¿sí? O si lo hago conscientemente, como decís vos, con políticas comerciales agresivas, pero con un trasfondo específicamente que es, en este caso, necesito salir de la presión de los costos fijos. Por ejemplo, se vienen épocas, insisto, épocas de aguinaldo, época vacacional. em, Puedo ir a una estrategia ahí solamente para resolver ese problema y no tener una cuenta después en el balance que sea previsiones por... Lo resolví comercialmente. De repente metí mucha agresividad, bajé un descuento que yo sé que está por encima de la contribución, que tiene contribución marginal positiva, con un mínimo de venta mínimo. O sea, ¿sabes qué? Para acceder a este precio tenés que llevarte 10 productos. ¿Se entiende? Y por ahí con una acción comercial segmentada por un cliente, me saqué de encima una presión muy grande, que es afrontar el mes que tengo por delante, que es el aguinaldo, los 2 meses del año más difíciles para cualquier, digamos, cualquier dueño de una organización. Entonces, yo lo que quiero es darle herramientas o nuevas miradas, después cada uno la articula de la manera que le sirve en su negocio, pero simplemente abrir un poco más las opciones es bastante saludable. ¿Sí? Así que no, de nada por eso. Más preguntas, chicos, me van diciendo. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta más. Acá en el ¿Las chat hacen acá nos en el chat? preguntan, Alec, nos Sí, preguntan, dale. para el cálculo de la contribución marginal, ¿variabilizás costos que por naturaleza son fijos, como por ejemplo los sueldos? Los sueldos son fijos, siempre son fijos, no es que variabilizamos un costo fijo. Los costos fijos, para que sea fácilmente interpretable, son todos los costos que ustedes no hagan ninguna venta, no sé, les agarra mononucleosis un mes, no pueden ir a ninguno, toda la empresa y tienen que pagarlos iguales.
lo tienen que pagar igualmente. Entonces, los salarios son costos fijos. Hay muy baja implica la variabilización del salario en un costo realmente mínimo, puede ser en esquemas donde tenés mucho incentivo comercial, pero en general se trata de interpretar como un costo fijo, sobre todo por la naturaleza eh, de las leyes laborales argentinas. Me vas a decir, ¿sabes qué? Yo trabajo en el ámbito no sé, de los servicios, soy vendedor de seguro y el 80% de mi ingreso es un costo variable porque es por productividad. Sí, ok, yo hago una media, lo calculo como una media, hago los últimos 20 meses, promedio de cuánto fue y, digamos, estructuro ese costo como un fijo. Porque además, si ese fijo no lo considero como tal, en ese caso muy específico, no me trae la venta. Entonces, hasta tanto no tenga toda una estructura muy liviana en costo, que toda la estructura no puedo uno solo tratarlo de esa manera. O sea, o trato todos con esa lógica y rediseño el modelo de negocio para que esté mucho más apalancado en los costos variables, ¿sí? O trato de interpretarlo lo más acorde a, a mi negocio. Por eso siempre digo lo mismo, incluso cuando doy clases y demás. Los métodos, la metodología, las herramientas son espectaculares, a mí me encanta, vivo de esto, pero después tienen que ponerle la capa de sentido común a su negocio. Después tienen que de alguna manera adaptarlo a la actividad. No es lo mismo para una empresa que tiene, no sé, 24 locales a la calle que para una empresa que ofrece servicio de manera remota o que vende servicio de tecnología donde los chicos son todos freelancers. ¿Hay alguna pregunta más? Perdón. Por último, Luciana nos pregunta, ¿en la actualidad se está priorizando el volumen de venta? ¿Se está qué? Perdón. ¿Se está priorizando el volumen de venta? Dependiendo. Hoy creo que en Argentina, por el contexto de lo que les decía, que hoy stock es símbolo de costo de capital, sí. Sí, y además, yo creo que hoy hay mucha liquidación de stocks sin tocar, o sea, tratar de liberar stocks que están trabados, que están en las estructuras. Eso es opinión lo que estoy diciendo, por favor. Salimos del plano, digamos, objetivo, pasamos un toque al plano subjetivo. Y creo que eso tiene que ver también con esto de decir, bueno, con esta lógica me puedo dar el lujo y puedo estar más seguro de vender sabiendo que no le hago tanto daño a mi negocio. O sea, entendiendo la contribución marginal, puedo vender debajo del precio que yo estructuré hace 10 años, 5 años, 3 años, un año, sabiendo que no lo estoy haciendo al contrario. Estoy transitando de una manera inteligente y de una manera consciente un momento de contracción comercial o un momento de contracción en términos de rentabilidad. Así que sí, hoy se está vendiendo mucho de vuelta. Hay estrategias, el 2 por uno o el 50% de descuento. En términos económicos es lo mismo, en términos de stock no es lo mismo. O sea, el 2 por uno se usa como recurso para cuando quiero sacarme stock sobrante, el 50% se usa cuando quiero llegar acá de una manera más rápida y quiero impactar más y quiero buscar liquidez para pagar los costos fijos. ¿Sí? Vuelvo a repetir, liquidez para pagar los costos fijos. ¿Se entendió? Entonces, son estrategias de uso distintas, se pueden combinar, se pueden gestionar por canales distintos, para el canal de distribución mayorista puedes usar una, para el canal minorista puedes usar otra, pero ya eso es un poco más, les diría, artesanal, y ahí hay mucho digamos, del conocimiento de ustedes de su negocio, qué reacciona más frente a las iniciativas que hagan. Pero si Claro. como conceptualmente tengo como objetivo liberar stock porque ese stock que yo libero se convierte en costo de capital, ¿sí? Por lo que decía también, por falta de rotación, porque, digamos, no tiene sentido que lo tenga parado ahí, es un montón de plata que debería estar en la calle vendida y volver a refinanciarme para la próxima siguiente que voy a comprar al mismo precio, si el precio no sube. Bueno, sí, deberían empezar como recomendación, por favor, es una recomendación, empezar a ir aflojando los niveles de stock que tienen. Obviamente es una transición, no estamos acostumbrados a este modelo. Una pregunta más creo que hay ahí y avanzo un poquito más. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿No? Hay una más, Alex, no Sí. sé si esta de Gustavo Pérez ya, ¿sí? No, yo no la puedo ver, ¿eh? ¿La ves? No, 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 yo no las puedo ver. Ah, dice, ¿cómo se interpreta la contribución marginal en una empresa de servicios de ingeniería que vende HH de especialistas a sus clientes? HH, ¿qué es? Tiene una cantidad de personal, eh,
y sueldos de Horas gente. hombre, horas hombre, Ahora son, me disculpan, chicos. horas Eh, hombre. ¿Cómo se interpreta el stock aquí? Tiene una cantidad de personal como si fuera hombres, se venden y horas hombres de sueldo de gente que se estructuran, que no se El cobran. stock, el stock es el activo que uno comercializa. El activo que en este caso son las horas hombre, básicamente. O sea, el stock es horas disponibles y la capacidad ociosa transformada en stock es lo que yo no estoy operativamente logrando vender con ese recurso que tengo disponible, con ese activo que tengo en mi organización. La interpretación es similar, tiene sus bemoles, porque en los servicios es más difícil trazar las líneas tan estrictas. Pensemos que todos estos modelos interpretativos, financieros, estos esquemas están pensados más para la producción, vienen desde incluso la formación primaria, secundaria y universitaria está pensada desde la revolución industrial para adelante, con lo cual, a partir de lo que viene después, que es la inteligencia artificial, seguramente se va a restablecer todo esto. Es más difícil, pero hay algunas aproximaciones que son muy correctas, que tratan de resolver el 90-95% y después ya es más arbitrariedad. O sea, después ya es más sí hay un gramo ahí, hay una cantidad que ya es medio ad hoc en cada empresa de servicio. Si yo tengo una empresa de ingeniería que vende proyectos de ingeniería, bueno, quizá la conducta no es tan de costo fijo, sino es más interpretativa de costo variable por proyecto. Entonces, yo sé que uno va a tener que pagar salario todos los meses, con lo cual tienen un pie en el fijo y un pie en el variable, y hay que tratar de homologar un poco ese esquema, pero es una dificultad que se presenta a partir de modelos un poco más, si quieren, sofisticados o por fuera de la media. Entonces, hay bibliografía, la interpretación es prácticamente la misma. La idea ahí no es llevar el variable, perdón, el fijo al variable, sino a la inversa, es llevar el variable al fijo. Para mí es una incomodidad, pero bueno, la realidad laboral también, la realidad, digamos, en algún sentido de los costos operativos, hace que vos tengas que vivimos mes a mes. O sea, yo que trabajo de manera autónoma y doy clases, yo no pienso más mi vida mensual, yo pienso anual, porque hay meses del año que tengo estacionalidad enorme, porque enero, febrero, no sé, diciembre, enero, febrero, ese cambio lo generé yo en mi vida para interpretar mi negocio y para entender que por ahí tengo 3 meses que estoy con muy poca carga de trabajo, entonces lo voy capeando, lo voy resolviendo de la misma manera que soy un gerente de servicios, me pasa exactamente lo mismo, em, pero de nuevo, es un cambio de entendimiento del propio modelo de negocio. Espero haberlo aclarado eso. Avanza un poquito más, si no hay más preguntas, para no demorarnos mucho con la agenda. Venimos súper bien. Vamos a avanzar un poquito más, y acá hay algunas interpretaciones básicas. Ya cuando nos metemos a entender bien esta matriz de datos, ahora hay alguna pregunta más, ahora la respondemos cuando terminamos esto. Cuando tenemos bien estructurados los datos, los costos, la contribución marginal, entendemos la sanidad del negocio y demás, ya empezamos a meternos en lo que son los ratios financieros, ¿sí? Los dos más usados, los comúnmente que están en todos lados, son el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Desde el punto de vista de la definición académica, es simple, es repetitiva, y cada vez que le pregunto a alguien qué es la TIR, me responden lo mismo, la tasa interna de retorno. No me interesa que en esta conversación repitamos como un loro, sino que entendamos qué significa, ¿sí? Así que voy a empezar un poquitito con el valor actual neto y después voy a explicar qué significa la tasa interna de retorno. Cálculos, explicaciones, hay 1000 videos de YouTube, igual lo podemos imaginar. Volvemos a la lógica anterior, a la lógica de un modelo macroeconómico más estable en términos de inflación, donde el valor del dinero se deprecia en el tiempo, ¿sí? Porque la inflación es parte de un sistema también de expansión de las economías, con lo cual siempre hay una cuota mínima de inflación, no en el caso de Argentina que tiene que corregir por ahí otro problema, pero en general los países siempre inducen un cierto gramo de inflación anual para generar expansión monetaria y expansión económica. Entonces, por esa naturaleza propiamente dicha, el valor actual neto asume que la plata hacia adelante, a valor actual, o sea, si yo me paro hoy pensando en lo que son X cantidad de plata dentro de 3 años, debería ser menor, el valor actual. Hoy me implicaría menor plata. ¿Se entiende por qué? Porque hay un descuento que yo le hago año tras año, producto del paso del tiempo. El paso del tiempo incluye dos cosas, el riesgo propio del paso del tiempo y que yo no esté o que no se haga, hay algo de riesgo metido ahí adentro, y al mismo tiempo esta micro depreciación que tiene el capital, la plata, solamente por retenerla y no hacer uso de eso.
en un modelo capitalista donde la gente busca el consumo, que las economías crezcan y demás, no usarla, tenerla guardada, naturalmente no es una mala decisión, es una decisión que va a generar que dentro de 2 años, si hoy podía comprar 2 heladeras, dentro de 2 años compré una. Entonces, el cálculo del valor actual neto lo que hace es traer esos flujos futuros y descontarlos como si fuera un descuento, un cheque, pero en lugar de hacerlo una ocasión, porque estoy descontando un cheque a un mes, es como que descontara flujos futuros, cheques futuros a 1 año, 2 años, 3 años, con interés compuesto. No me voy a poner a hacer un doble clic sobre eso, pero lo que quiero decir es, traigo al momento actual el valor del dinero, ¿sí? Que tengo por los próximos 3 o 4 años. Eso me va a dar un valor, y ese valor lo hago para comparar inversiones. ¿Sí? Si de repente tengo em, un proyecto para explorar A o B, bueno, voy a comparar, insisto, esto es con lo estricto del análisis financiero. Después uno le pone la subjetividad y le va poniendo la aversión al riesgo, no importa, pero esto es estrictamente financiero. Esto es una metodología que se usa para evaluar proyectos o inversiones, donde lo que hago es traer en flujos distintos, hay una inversión que me retorna en 5 años, otra que tiene un retorno en 8, los traigo todos al momento cero y comparo. El que tiene mayor valor actual neto es la que, en teoría, por rigor financiero, por rigor académico, debería poner mi dinero. ¿Sí? Y la tasa interna de retorno es básicamente la rentabilidad propia del proyecto que estoy evaluando. Supongamos que ustedes quieren lanzar un producto nuevo, hacen sus proyecciones financieras, voy a vender tanto, el costo fijo es este, el costo variable es este, el saldo el primer mes es negativo, el segundo mes es negativo, el tercer mes es negativo, pero cada vez menos, el cuarto mes llego al punto de equilibrio, todavía no cubrí toda la inversión que tiré los primeros 3 meses, eso que me fui quemando, esa área por debajo de la línea de flotación, la tengo que ir recuperando, empiezo a vender, recupero, en algún momento va a darse, en algún momento en el tiempo, que cuando recuperé eso que invertí, ¿sí? Y cierra el año, voy a tener un resultado en términos porcentuales. O sea, 3 meses invertí, perdí plata, los primeros 3 meses recuperé, pero todavía no gané porque tengo un saldo negativo, se cierra el primer año, tengo un retorno que está dado por un porcentaje sobre ese escenario, ¿sí? Ahora bien, eso es un dato que da por las proyecciones, o sea, ustedes pueden ser no sé, pueden sobreestimar, subestimar la demanda, no importa. Ahora, ¿para qué se usa en términos de análisis financiero o de inversión? La tasa interna de retorno, y esta parte la que me interesa que se lleven como concepto, es el elemento que me muestra la velocidad que tiene un proyecto para recuperar plata. ¿Qué quiero decir con esto? Las tasas internas de retorno más bajas de los proyectos, por ejemplo, los proyectos inmobiliarios, me dan la pauta de que hace mucha falta de tiempo para que yo tenga un saldo positivo. Por ejemplo, un edificio, 3 años, o 2 años. Entonces, naturalmente, por el tipo de inversión, por el tipo de proyecto, va a tener una tasa interna de retorno baja, porque tengo mucho tiempo y el tiempo impacta en ese análisis hasta que el producto está comercializable, ¿sí? Puede ser un local de una franquicia que me lleve 2 años o 3 años, el montar una planta nueva para una línea de producto nuevo me lleva 5 años, un shopping me lleva 10, no lo sé, no soy un especialista en eso. Lo que digo es, la tasa interna de retorno, independientemente del cálculo financiero y de la mirada financiera, necesito que entiendan para qué sirve. Entonces, ni siquiera por el dato preciso. Ni siquiera por si es 18, 19 o 20. Lo que me interesa es saber si hay un correlato entre la tasa interna de retorno, ¿sí? Y el tipo de proyecto que ustedes están pensando. Si yo me venden un departamento que tiene una tasa interna de retorno del 80%, hay gato encerrado. Si van a lanzar una línea de producto que la pueden importar en un mes y la van a vender y me ponen una tasa de retorno del 10, hay gato encerrado, porque vos podés vender el día 11. ¿Se entiende para qué se usa esto? Entonces, es mucho más el uso de inferencia lógica, de entender si tiene sentido o no tiene sentido, dónde estoy parado, mucho más que el dato financiero. Que el dato financiero obviamente hay que hacerlo, porque si no, no puedes llegar a la conclusión que sigue. Pero la inteligencia está dada por entender si hay un correlato entre esto, ¿sí?
y el modelo que me están ofreciendo o el que estoy conceptualizando. Abro acá un minuto de preguntas. No sé, Lau, ahí si me ayudás, porque por ahí genera confusión. Hay dos preguntas, creo. Sí, Ale, empezamos con Viviana que nos pregunta para el servicio de salud, ¿cómo se interpreta la contribución marginal en el caso de los servicios de salud? Que aquí no hay stock, ya que el servicio de salud es intangible. Ok. Servicio de salud entendido, no sé, Viviana creo que era. ¿Qué es servicio de salud? Si es una clínica, el stock es el espacio disponible. O sea, vos tenés espacios disponibles que tenés que rotar, con lo cual ahí tenés la interpretación, el producto que vos ofreces son espacios, y espacios no son solamente físicos, sino tiempo de unidad de medida se va a, digamos, a interpretar desde el espacio, desde el tiempo que tenés digamos, de atención médica por tipo de producto, por tipo, en el caso de los, ¿cómo se llama? De los resonadores, el uso de los resonadores, por eso te dan horarios quizás con mayor flexibilidad. Siempre tratan de optimizar el tiempo de uso del activo. Si no respondí la pregunta, aclarámela, porfa, porque no sé si iba por ahí. Y la otra pregunta, Sí, ahí aclara que eran honorarios médicos, más que nada a lo que se estaba refiriendo. Andrés nos pregunta cómo incorporo los riesgos asociados a los proyectos en la ecuación económica. hay riesgos que se incorporan en la ecuación económica pura y dura, desde el punto de vista de las finanzas. El riesgo se calcula por un concepto que se llama WACC, que sería WACC, que es un concepto financiero que incorpora los riesgos del mercado, de la industria, pero todo por comparables, digamos. Y ahí entra en juego, no me quiero meter demasiado en esto, pero sí el riesgo país. Entonces, el riesgo es tan amplio y tan ad hoc como el proyecto que se haga, pero la forma de normalizarlo y de alguna manera de convivir en un escenario de consenso es a través de esto que es la media del costo de capital. Es como un promedio de un montón de capas de riesgo que uno le va sumando. Suponiendo que yo tengo plata, soy un inversor, no me importa, no tengo ningún vínculo con ningún tipo de inversión, no tengo un enfoque subjetivo por algún lado, sino que lo que sea más rentable para mí, en un modelo abstracto, voy a decidir qué hacer. Entonces, la tasa más barata, digamos, la inversión, si quieren, más segura del mundo es prestarle mi dinero a Estados Unidos que tiene la máquina de imprimir dólares. Eso es la tasa libre de riesgo, por eso se llama tasa libre de riesgo y podemos suponer que tenga un retorno del 4% anual, que es darle mi plata y comprar bono americano. Por encima, y imaginen una línea, ¿no? Donde digo, bueno, estoy en el cero, tengo un 4% que arriba me lo da la tasa libre de riesgo. Todo lo que yo vaya agregando en proyectos, cualquiera sea, prestarle a otro país en lugar de prestarle a Estados Unidos, o sea, comprar títulos soberanos de otro país, invertir en acciones, poner un local, prestársela a mi hermano, todo va a tener un riesgo superior a ese. ¿Y cómo voy sumando fetas de jamón, fetas de queso para llegar a calcular el riesgo total y la altura de ese riesgo? En los países, si seguimos en el mundo de los bonos, digamos, de los activos soberanos, de los bonos, es el riesgo país. Se le sacan dos ceros y a ese riesgo país americano, que es la tasa libre de riesgo, que era el 4, le tengo que sumar, en el caso de Argentina, supongamos que está en 700, 7. Entonces, ¿qué pasa? Solamente por cambiar de país, porque ese 7% incluye la posibilidad en la estadística de que Argentina no cumpla con y hay otros países que tienen más, hay otros países que tienen menos. Ahora, ¿cuál es el impacto en términos de negocio? Y es que de cada 100 pesos que a vos te entran, 11 se lo tenés que pagar al inversor porque te prestó la plata, y en Estados Unidos solo pagas el 4. Entonces, el esfuerzo del emprendedor o el esfuerzo de la oferta muchas veces se va por el riesgo que está metido adentro en cubrir la expectativa del inversor. O sea, mucho de lo que ustedes y lo que yo laburo y generamos se va a cubrir la expectativa de un inversor que cree que no somos confiables. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Perdón. No sé quién me hizo la pregunta, pero por favor que me lo aclare en el chat si se entendió lo que decía. Sumado a eso, le podés ir agregando otro tipo de riesgos que son riesgo por industrias, y te vas a fijar que, no sé, industrias más estables como la automotriz
es poquito lo que sube el porcentaje adicional a este, se van incrementando, no es que uno reemplaza el otro. No es lo mismo una automotriz en Argentina que una automotriz en Estados Unidos. Una es 4 más 2, otra es 7 más 4 más 2. Y si me voy a la tecnología es 4 más 12 y en otro concepto en la Argentina es 4 más 7 más 12. Entonces cada vez vas acumulando parte de tu ganancia, tenés que destinarla a pagarle al tipo que te prestó la plata. Esto es en términos conceptuales, ¿sí? Después obviamente hay bemoles, pero así se incorpora el riesgo financiero y el riesgo operativo, porque esto está normalizado de esta manera para que uno sepa qué industrias son las más seguras, qué industrias son las más volátiles y demás, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? No, no nos quedan preguntas, nos quedó una aclaración de Viviana por si no quedó claro el tema de Dale. los servicios médicos, que si bien hay maquinarias, pero los ingresos son dados por las atenciones de los profesionales médicos a los pacientes, obras sociales, particulares, etcétera, consultas médicas, prácticas quirúrgicas, etcétera. Por si querés Correcto. reformular la respuesta de este, A ver, la interpretación es, en el caso de la medicina, que es muy parecido, salvando las distancias, pero entiéndanme el concepto, es multiproducto, son líneas de ingreso que van entrando con diferentes tipologías. El cálculo es por unidad de negocio, el cálculo, digamos, más razonable es entender costos fijos y costos variables por unidad de negocio. Y el costo fijo se fija en función del metro cuadrado que utiliza, etcétera, etcétera. Como si vos tuvieses, vamos a suponer que un sanatorio fuese el Unicenter. Entonces vos ahí tenés distribución y la expensa la distribuís por metro cuadrado, como costo que comparten los copropietarios o los locatarios. Entonces la interpretación desde el punto de vista de los costos fijos es esa. Y la utilidad, producto también de la variabilización y el impacto del costo fijo que calculé, es por unidad de negocio, ¿sí? Entonces, el cálculo es el mismo, la mirada no es generalista, o sea, si yo agrupo todos los costos y distribuyo de una manera arbitraria o promedio, es peligroso, ¿sí? Porque de alguna manera estoy sobrecargando y digamos, sobreestimando y subestimando por ahí el impacto en ese caso. Y ahí me va a dar la contribución marginal por línea de negocio, ¿sí? Vuelvo a ver si hay una pregunta más porque aclaré eso, Viviana, no sé si va por ahí. Y para complementar, eh, el ingreso que va a venir también por distintos modelos, digamos, vos ahí lo que haces es un promedio ponderado, donde ponderás el impacto de, no sé, el 80% del ingreso, o el 40% viene por pagadores, que son los prestadores, los pagadores del sistema, el otro 40 vienen con, no sé, por consultas privadas, y el otro 20 viene por, no sé, vamos a suponer, estatales. Bueno, haces un promedio ponderado también del ingreso. Si quisieras hacer, porque de vuelta, uno puede ir a lo gran, o sea, ir a lo granular o cerrar en función de la necesidad del negocio. Uno puede hacer doble clic en todo o puede de alguna manera también agruparlo para que sea digamos, de una interpretación más ágil también, ¿no? Digamos, ya, podés meterte, pero para el análisis del negocio, te diría en general, se usa mucho esto de asignar los costos de manera distribuida, la contribución marginal por unidad de producto y el promedio ponderado de ingreso por los tipos de clientes que tenés. Ahí voy si hay alguna pregunta más. La TIR, cuando decís que debe superar la tasa mínima, la tasa de descuento del BAN, o sea, la tasa del bono americano, Marcos, no es que la TIR deba superar, la TIR me habla, por un lado, porque por ahí fue confuso, la velocidad de recupero de ese proyecto y la decisión es personal ya. O sea, acá lo que cuando yo te digo, "Che, mira, tengo un proyecto para vos, Marcos, con una TIR del 24%, ¿sí? Vamos a decir, pues bueno, pongo, no sé, $10.000, me vas a dar 12.400 en un año, o en 2 años, o en lo que sea, ¿sí? Vamos a suponer un año. Lo vas a comparar con la tasa libre de riesgo americana, me vas a decir, bueno, esto si yo pongo esos $10.000 en Estados Unidos me van a dar $400, ¿sí? Y si la pongo en Argentina, eh, modelo abstracto, ¿sí? Debo esperar un retorno aproximado del 8 o 9% en bonos argentinos, ¿sí? Son decisiones financieras. Ahora, cuanto más promesa de rentabilidad, o digamos, de retorno haya, más riesgo hay adentro, básicamente. Y ese cálculo, el de la TIR, el riesgo que incluye, que de repente no es, no es, no es
digamos, es el propio que viene del proyecto, es el que diseñó la persona que te lo está ofreciendo, tiene que ser comparable con uno similar en otro mercado, normalizándolo con estos elementos. ¿Se entendió, Marco, lo que dije? O sea, el que diseñó el proyecto te va a dar una TIR. Si es una persona que no sabe y de repente que te está queriendo engañar, vamos a suponer que quiere engañarte o que no sabe, muy probablemente le dé una TIR muy disímil a un proyecto de las mismas categorías en otro mercado, donde lo único que normalizás y ajustás es variables de la tasa libre del riesgo país y del riesgo de industria. ¿Ok? Si no quedó claro, igual pregúntamelo de vuelta. ¿Alguna pregunta más? Ya quería ir cerrando. El ejemplo que tengo lo vamos a ver mañana y arrancamos con eso. Te- Tenemos dos preguntas por ahí más Dale, puntuales más referido a fuentes. Una es, dale. ¿alguna fuente recomendable de riesgos comunes tabulados, actualizados, aunque sean aproximados? Y la otra es, ¿cómo vinculás la tasa de inflación en este razonamiento? ¿Cómo entra la tasa de inflación en este razonamiento? ¿Cómo se Bueno, ajusta a la distorsión? es muy complejo el ajuste por distorsión. Naturalmente nosotros en la universidad lo que hicimos o lo que siempre hacemos con los chicos es em, dolarizar. Dolarizar porque si no es muy difícil comparable. Y esto es lo que ha sido muy complejo durante muchos años en nuestro contexto. O sea, la dificultad independientemente de la implicancia en términos sociales, no me quiero meter en eso, porque eso es más interpretativo, aunque puede haber datos. En la práctica del análisis de este tipo de proyectos era imposible, realmente era muy difícil planificar, diseñar usando estas herramientas. Quizás hay otras, o quizás cada uno diseñó herramientas más ad hoc para poder resolver eso. La inflación fue muy distorsiona porque el valor del tiempo, el dinero es muy difícil de contemplarlo, no sabes, es incontrolable. Entonces, cualquier cálculo que hagas te va a dar mal porque hay una variable incontrolable en el sistema. Entonces era muy difícil aplicar eso. La forma que se usaba, o que usábamos, recomendábamos, era el uso del dólar. Y como página, mañana se la voy a traer porque es la de Damodaran. Damodaran es una persona de la India, un profesor también de la Universidad de New York, de NYU, que lo que hizo fue tabular los riesgos por industria con el cálculo, en verdad el riesgo se calcula con el retorno esperado promedio de las acciones. La volatilidad de las acciones determina el riesgo y después agrupado por industria determina el riesgo de la industria. ¿Se entiende? Es así como se va construyendo el riesgo. La industria petrolera incluye la volatilidad de las empresas, de las acciones petroleras en Argentina, de las que operan en Argentina, en Estados Unidos de las argentinas, perdón, de las americanas, en Latinoamérica de las que agrupan a Latinoamérica, y ahí el cálculo de riesgo está dado por la volatilidad en el mundo financiero. Entonces, Damodaran, y mañana voy a ver si les puedo traer el link, tiene tabulado por industria, tecnología, salud, automotriz. Estructuraron todos los retornos de la volatilidad de las acciones del mercado, en principio de las S&P 500, de las más reconocidas en Estados Unidos, para encontrar la dispersión que hay en la volatilidad y determinar distintos niveles de riesgo de cada industria. Perdón, espero haber respondido eso. ¿Y la última pregunta cuál era? La última pregunta iba a el tema de, ya te lo confirmo, toca último acá, era con respecto si hay alguna fuente recomendable de riesgos comunes Esta, tabulados. Damodaran. Damodaran. Damodaran, mañana igual voy a ver si les consigo el link, porque era medio difícil acceder al link, así que si lo confirmo se los comparto. Ahí van a tener, sobre todo para los más curiosos, van a tener ahí como por industria, van a ver la volatilidad. Y eso, vamos, nada, también es importante tratar de entenderlo para el paradigma que viene, ¿no? Que no todas las fuentes de financiamiento deberían a todas las industrias responderle con la misma tasa de interés. Entonces, yo estoy en un negocio más estable, bueno, voy a tener que acceder al capital con un costo de capital mucho menor, ¿sí? El promedio del costo del financiamiento, o sea, si yo tengo que agarrar toda la industria americana y pensar cuál es el promedio de la volatilidad del riesgo americano, estamos hablando entre el 10 y el 12%. ¿Qué significa eso? Que el S&P 500, que vendría a ser el indicador que agrupa las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, a lo largo de los últimos 100 años promedia un crecimiento del 10 al 12% anual. ¿Qué significa del lado mío, del lado de ustedes, que yo debería acceder a un costo de capital, debería acceder a préstamo de plata
a una tasa similar, un poquitito más arriba. Entonces, se empieza a equilibrar el mundo en algún punto, en una lógica estable, se entiende que la expectativa de un inversor va a estar dada por, de alguna manera, el costo al que accede en los grandes números, ¿no? Puede haber casos, obviamente, donde no, pero en los grandes números, el costo de capital debería ser, sí, el retorno esperado de las empresas agrupadas. Quizá lo que acabo de decir es un poco más complejo, pero algunos seguramente me lo agarraron y si no, mañana lo aclaro de vuelta. Con esto me gustaría ir cerrando el ejemplo que tengo acá, que era un ejemplo más aplicado, lo vamos a dejar para mañana. Y acá un poco lo de mañana, ¿no? Digitalización e inteligencia artificial. De mi parte, agradecerles. No sé, Lau, si vos querés cerrar, decir algo, comentar algo. Yo, digamos, encantado. Me parece que hubo una participación altísima. Mucha gente que todavía estamos cerrando y ya son 97 participantes, así que la deserción también fue muy baja, o alguno por ahí se tenía que ir. Lo que necesiten, les dejo acá también datos sobre mí, si necesitan seguirme en algún lado, por lo que necesiten. Mañana vamos a retomar un poquito esto, hacer un pequeño repaso. Si tienen preguntas que hayan quedado, mándenlas a primera hora, así las vamos respondiendo. Y después nos vamos a meter un poquito en el mundo digital y en la inteligencia artificial. ¿Ok? Los dejo a ustedes, chicos, Perfecto, para que Alexander. cierren. Sí, perfecto, muchas gracias. Les agradecemos a todos por participar, por haberse quedado hasta el final. Como decía Alec, si quedó alguna duda, las vemos mañana a la mañana, mismo horario, mismo canal. Pueden usar el mismo link de Zoom para poder conectarse y no mucho más. Les agradecemos por participar y nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias a todos. Buen día.